Buenas noches, siguiente episodio del programa Sierra y Mar, que trata sobre las diferentes poblaciones de la provincia, cómo han evolucionado en los últimos 40 años desde que se eligieron los primeros ayuntamientos democráticos. Hoy vamos a tratar sobre Benalup, que se da el caso curioso de que hace 40 años no tenía un ayuntamiento propio, dependía de Medina, y quizás Salustiano ese sea el cambio más importante que podemos, aparte de las condiciones de vida y de cómo era antiguamente y cómo es ahora esa población, pero digamos, ese cambio es un cambio muy grande, que han vivido en la provincia 3 o 4 municipios, ¿no? Sí. A lo largo del siglo XX, en Benalup Casavejas, luego hablaremos del nombre, ocurren dos grandes acontecimientos. En la primera mitad, los famosos sucesos, y en la segunda mitad, en 1991, se consigue la segregación. Y además fue también un poco... todas las segregaciones tienen un poco de ruptura, digamos desde los ayuntamientos matrices. Jimena nunca quiso que se segregara San Martín del Tesorillo, Jerez nunca quiso que se fuera San José del Valle. Es posible que en el futuro haya algunas otras, o la Muela de Algodonales, la Muela de Vejer, San Pablo de Buceite o Torre Guadiaro o alguna otra, pero tiene ese punto. En Medina fue un poco más duro porque además era una ruptura interna dentro del Partido Socialista que afectó a las estructuras provinciales del Partido Socialista, ¿no? Sí, fue un parto doloroso. Siempre que se van los hijos de casa duele, y en este caso más. Pero es curioso que como la consecuencia de ese proceso de segregación, las dos figuras principales, Francisco González Cabañas y Cornejo, pues significó una consolidación y un salto muy importante en su carrera política. De Paco Cabañas, pero... Y de Cornejo, de los dos. Claro. Bueno, Cornejo dejó la alcaldía de Medina y ahora es el número 2 del PSOE, ¿no? Y Paco Cabañas ha sido muchos años... Pero aquello fue... Refréscanos la memoria un poco, porque si yo no recuerdo mal, hay un momento donde el PSOE pierde la mayoría en la corporación municipal de Medina porque Paco Cabañas encabeza una candidatura independiente de Benalup, y que creo que es la lista más votada, la de Paco Cabañas, en el término municipal de lo que era entonces Medina, y pacta con Agustín de la Flor, creo que es, que había sido del Partido Socialista y había presentado una candidatura, y le da la alcaldía a Agustín de la Flor, y luego ya intervienen los padres del PSOE para encauzar las aguas, ¿no? En un principio de 1978 a 1985, el proceso favorable a Benalup, porque estaba claro que se iban a independizar. El problema estaba en el término. Siempre el problema fue el término. ¿Qué cantidad de hectáreas se iba a llevar Benalup? Ese fue el problema. Que se iba a independizar estaba claro. Y en un principio era favorable. Hubo un punto de inflexión en 1985, el famoso pleno, y a partir de ahí las cosas cambiaron. Entonces, en 1987, Paco González Cabañas deja el PSOE y hace una candidatura, la famosa CUP, Candidatura Unitaria Benalupense, que consigue ser la lista más votada. Tiene en su mano la alcaldía, pero no se atreve a ser el alcalde, porque como él decía, debería de haber ido a Medina con la Guardia Civil. A partir de ahí hay una serie de pactos hasta que al final pacta con Juan Cornejo y pacta con la Diputación y pacta con los popes del socialismo de aquella época, Perales y esa gente, y entonces se pacta pues las 5.000 y algo, cerca de 6.000 hectáreas, que significaba un poquito el triunfo de las posiciones de Medina. No obstante, las consecuencias, insisto, fueron positivas para los dos pueblos y sobre todo para los dos líderes. Eso, hay, digamos, hay un antes y un después, es decir, que la obtención de un ayuntamiento en Benalup supone una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. Sí, yo te he escuchado decir aquí alguna vez que una de las cosas que te gusta del sur de Andalucía es que ha hecho mucho por los pueblos, por Benalup más todavía. A partir de 1991, que se consigue la segregación, hay un proceso de crecimiento y de llegada de infraestructura tremendo.
Pero tenemos que tener una cosa clara, partíamos de un atraso tremendo, claro, y eso está dentro de la historia de Benalú. Y no se entiende los últimos 40 años sin ese contexto. Por supuesto, es el elemento más importante que pasa en los 40 años, la consecución de la segregación. Y tiene que ver también con el hecho de que Paco Cabañas, alcalde de Benalup, fuera secretario provincial y presidente de la Diputación. Ya sabes que hay esa frase de todo concejal se arregla su calle. Digo que yo lo he vivido en la Diputación y lo mismo que ahora se hacen cosas en Sanlúcar, antes se hacían en San Fernando. En la época de Paco había muchas cosas que derivaban hacia Benalú, de proyectos europeos, la interlocución no era lo mismo que llame a la Junta el alcalde de Benalú que llame el presidente de la Diputación, ¿no? El tema de Paco González Cabañas es un tema bastante complejo. Él empieza en el pueblo en 1983, está oficialmente hasta el 2011, pero en la práctica, y todo el mundo estamos de acuerdo, que está mandando el pueblo hasta el 2019, aunque la alcaldesa era Amalia. Claro, habría que ver, ¿es causa o es consecuencia lo que tú me planteas? Pues yo creo que es un poco las dos cosas. Claro que influye, pero también él se ve beneficiado por todos los cambios y todo lo que está consiguiendo Benalú para su carrera política. Es decir, es un proceso doble, ¿no? Por un lado beneficia al pueblo y por otro se beneficia su carrera personal. Yo creo que el tema de Paco es muy complejo y relacionada la posición de Paco. Todavía no hay la perspectiva histórica suficiente, pero tener en cuenta eso, que ha estado pues, desde el año 83 al año 2019, 36 años, y que le ha cogido el momento donde el pueblo ha cambiado más a lo largo de su historia. Entonces, pues, predominan los elementos positivos, aunque también hay costes de oportunidad y también hay cosas negativas. Quizá desde las últimas elecciones municipales se ha iniciado, voy a decir un palabra que me acabo de inventar, una descabañización de Benalup, es decir, por primera vez hay alguien al frente del ayuntamiento, al margen, no digo en contra, al margen de los dictados de Paco Cabañas. Tú lo has dicho de otra manera. No sé hasta qué grado sigue pesando sobre Benalup la sombra o la larga mano de Paco Cabañas. Evidentemente, por lo que vemos en la prensa y por lo que vemos todos los días, ese proceso que tú llamas descabañización, ya en el Ayuntamiento de Benalup Casavieja no manda Francisco González Cabañas, manda Antonio Cepero y su equipo y el pacto que ha hecho con Izquierda Unida. Bueno, pues y es un proceso que estamos en él, que es un proceso bastante difícil, todos los cambios cuestan, esto más, y sobre todo si tenemos en cuenta eso, que él llevaba en el ayuntamiento desde 1983, que empezó siendo alcalde pedáneo, y ha estado hasta el 2011 oficialmente y luego 2019 como teniente de alcaldesa. Entonces es un proceso que va a costar bastante trabajo, pero está ocurriendo y lo estamos notando y todo el mundo lo ve. Tú que eres un especialista, no sé si te agradará que te llame así, sobre los sucesos de Casas Viejas, digamos, tú has dicho que es, digamos, los dos hitos del siglo XX son los sucesos de Casas Viejas y la constitución del ayuntamiento. Digamos, los sucesos de Casas Viejas es el reflejo de cómo era la vida en el medio rural andaluz en la época de los años 30 y a principios del siglo XX y hasta mediados o bien entrado el siglo XX. Los jornaleros pendientes de que llegaran y lo contrataran, en el caso de Benalú en Las Lomas, que creo que allí todo el mundo vivía pendiente de Las Lomas y de que pudiera tener algún trabajo, del furtivismo, del silvestrismo, de poder ir a coger. Es decir, que se vivía al borde de la subsistencia, con grandes índices de analfabetismo, es decir, la gente vivía postrada, salvo una exigua minoría que mandaba en el pueblo, ¿no? Digamos que, y hasta el momento presente, es un cambio brutal que no se da en las ciudades, ¿no? Bien, el gran cambio, la crisis de la agricultura tradicional en Benalú, el gran cambio de Benalú empieza en 1965, empieza en la década de los 65, con la desecación de la laguna de las Andas y con la aparición de las lomas. Es decir, la llegada de las lomas lo que posibilita
que la gente entre en la agricultura intensiva, en la mecanización, desaparezcan las chozas y empieza el desarrollo. Ese desarrollo económico que empieza en el 65 se ve consolidado cuando viene la construcción a partir de 1975 y la llegada de la democracia. Por eso se junta el desarrollo económico con el desarrollo político un poquito posterior, lo mismo que pasó en España, y nos lleva al gran cambio de Benalú. Yo siempre digo que Benalú es un pueblo que tiene las mismas características que todos los pueblos andaluces, que todos los pueblos gaditanos, pero un poco extremo. Pasó con los sucesos, pasó con este cambio de los 60 y pasó con estos 40 últimos años. El cambio que ha sufrido Benalú es el mismo que han pasado todos los pueblos de Andalucía, pero aquí un poquito más, extremo. ¿Por qué? Porque veníamos de unas circunstancias, tú antes lo estabas comentando, muy deplorables, de unas condiciones de vida horribles y de una carencia de infraestructura y equipamientos totales. Yo creo que es de los pueblos de Andalucía que menos equipamiento y menos infraestructura tenía. ¿Por qué? Porque una de las causas fundamentales es la dependencia económica con los latifundistas, con los propietarios y la dependencia política con Medina, porque el pueblo se forma a partir de la dependencia de Medina. Está muy lejos de Medina, está a 17, 18 kilómetros, y esa dependencia es una de las causas de los sucesos y es una de las causas de ese subdesarrollo. Por eso cuando en el 91 se consigue la independencia, naturalmente el crecimiento es tan grande. También lo que el Benalú que refleja Jerome Mintz, que es a principios de los 70, ¿no? Llega en 1965, curiosamente cuando se deseca la laguna y curiosamente cuando empiezan todos los grandes cambios. Que incluso quien tenga la oportunidad puede verlo, algunos están colgados en YouTube, que son unas imágenes excepcionales. Se ve también que aunque ya se haya producido cambios con respecto a los años 30, todavía se ve unos atrasos acumulados brutales y unas condiciones de vida de la gente, en algunos casos casi extrema, ¿no? Y las lomas, yo creo que, vamos, tampoco soy ningún experto, pero un poco un ejemplo de cómo favorecía el régimen de Franco a determinadas familias de la aristocracia terrateniente andaluza. Una cosa que no se permitiría ahora, que es desecar una laguna y que se convierte en una explotación agrícola privada. Y yo recuerdo haber conocido gente de Benalú que eran pendientes de si les llamaban o no de las lomas o de cómo era la vida en las lomas, que dentro de las lomas era casi un pequeño pueblo, ¿no? Y Benalú dependía de las lomas, aunque me ha parecido entenderte como si la irrupción de las lomas supusiera una mejora en Benalú, a pesar de todo. Vamos, el tema de las lomas también es muy complicado, como todo lo que tiene que ver con Benalú. De hecho es curioso, pero Paco nace en el pueblo, pero ellos viven en las lomas y su infancia y parte de su juventud la pasa en las lomas. Las lomas también es un tema bastante complicado. Nosotros, cuando analizamos un poquito el tema de las lomas, concluimos varios aspectos. Uno, lo que se hizo en 1965, la desecación de la laguna de las Andas, ahora no se haría, porque ni la autoridad ni la sociedad lo permite, pero se hizo. Segundo, significó la transformación de toda la comarca y, queramos o no queramos, económicamente el pulmón de Benalú que se veía. Es decir, si hay que buscar algo fundamental para todos esos cambios económicos, son las lomas, con todas las cosas negativas que también las tiene, pero positiva eso y eso está clarísimo. Y fue también un trato de favor que le da el gobierno a los Mora Figueroa, ¿no? Sí, hombre, tiene que ver que Franco venía mucho aquí. Todavía hay una habitación allí en la Casa de las Lomas que la conservan, era donde Franco se quedaba, que luego después siguió viniendo Juan Carlos, el rey, a casar, y claro, esas relaciones pues tuvieron que ver. Es muy curioso que por ahí han pasado personajes muy importantes. Uno de los personajes importantes que pasaron fue Florentino Pérez, que empezó trabajando ahí, en las lomas. Ah, empezó trabajando. Yo no lo sabía, pero me lo dijeron. ¿Y ahora cuánto del empleo de Benalú depende de las lomas? Hoy. Bueno, ya no tanto como antes, pero hay una buena parte que sigue dependiendo. Las dos grandes empresas que hay en Benalú agrícola, que son el Cortijo Bio, que es una empresa ecologista, de agricultura ecológica, una referencia en Europa, y las lomas,
que no tiene la fuerza y la potencia que tenía antes, pero sigue siendo muy importante. Las campañas de la Loma, tanto para los hombres, sobre todo para las mujeres, sigue siendo muy importante. ¿Y allí qué cultivos se dan ahora? Son cultivos intensivos, cultivos la brócoli, la zanahoria, cultivos de ese tipo. ¿Y qué otros equipamientos ha aportado estos años a Benalúbollo? Cuando el instituto donde tú das clase, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que no es porque yo dé clase allí, yo llegué ahí en el año 92, pero me parece que es una de las cosas más importantes que le ha pasado al pueblo. Tengo una anécdota que me gusta contarla siempre. Y es que yo era director, un compañero, un tal Manolo Viciana, tiene un problema, venimos a delegación y estamos haciendo gestiones, nos encontramos a un inspector, Antonio Torralba, que es una maravilla. Y me preguntó por el pueblo y le dije, mira, desde que ha conseguido la independencia va bastante bien. Y me dijo, pues la creación del instituto es más importante que la consecución de la independencia. De hecho, me pareció una locura, pero después con el tiempo he visto que la creación del instituto, la consolidación de los 2 colegios y toda la red escolar sí es muy importante. Además de los equipamientos escolares, que yo creo que son los más importantes, habría que hablar de los equipamientos sanitarios, que también se consiguen después de la segregación, de los equipamientos deportivos, el pabellón, el arreglo del fútbol, la piscina y el arreglo de calles, etcétera, etcétera. Un cambio tremendo, tremendo, insisto, igual que ha pasado en todos los pueblos de Andalucía o de Cádiz, pero en este caso más. ¿Por qué? Porque veníamos de más detrás, veníamos de más su desarrollo. También hay un teatro, ¿no? También hay un teatro. Hay como un museo, algo que se hizo con fondos europeos. Hay dos espacios museísticos. Está el espacio, que luego me gustaría que habláramos sobre eso, el espacio conmemorativo a las víctimas de los sucesos de Casavieja y un centro de interpretación de la prehistoria de Cádiz, una oficina de turismo y hay bastantes cosas. Y luego el turismo también es una novedad en Benalús. Está el Hotel Utopía, que es una referencia de hotel temático de los años 30, gracias a Miguel Ángel, que fue un pionero, que llega allí con sus aciertos o sus errores, pero tiene la energía de poner en un pueblo del interior un hotel singular. Y luego el Fair Play, que a pesar de todos sus avatares, está abierto de la mano de José Manuel Pascual y no sé si le va bien o mal, veo mucha publicidad y no sé si eso significa que va bien o que va mal, no lo sé. Hay 3 grandes establecimientos: Utopía, que últimamente va un poquito regular, está en crisis, el Fair Play de Pascual y Guacana. Guacana era el área del Celemín, un área recreativa que, como a nivel público no conseguía arrancar, pues la Junta de Andalucía le hizo una concesión a una empresa de 50 años y se está explotando. Ninguna de esas 3 grandes infraestructuras o ninguno de esos 3 grandes establecimientos consigue despegar, consigue consolidarse. No obstante, hay un crecimiento medio del turismo tremendo. El otro día salió en el Diario de Cádiz un artículo de Pepe Monforte sobre cómo había crecido la oferta gastronómica en Benalús-Casavieja. Y es verdad, la oferta gastronómica hoy en día es una de las mejores de la provincia. Hay una serie de establecimientos de nivel medio, como puede ser La Fábrica, como puede ser El Tato, como puede ser Casa Pepe, La Grulla, que eso hace 10, 15, 20 años era impensable. Y eso es muy bueno. Y en cambio, a mí siempre me ha sorprendido que ni el Tajo de las Figuras, ni el Monasterio del Cuervo, que son sitios excepcionales, ¿no? Y singulares, no tienen, o debe ser porque o por difícil acceso o por causas que se me escapan a mí, ¿no? Me llama la atención que no tengan la importancia en circuitos turísticos, en visitas. Pues está muy claro, están cerrados y son de propiedad privada, tanto el Monasterio del Cuervo como el Tajo de la Figura, como la Morita. Mira, antes te comentaba que este pueblo ha cambiado muchísimo, y es verdad, y es uno de los que más ha cambiado a positivo en la provincia de Cádiz. También te comentaba que la causa de los sucesos era la dependencia económica de los propietarios y la dependencia política. Pues esos 2 problemas siguen. Hay un abandono de las administraciones, tenemos una infraestructura horrible, las carreteras siguen siendo malas, hay una carretera, la carretera del Castaño,
que tiene un estado lamentable. El Tajo de la Figura está en propiedad privada y no se puede entrar. El Monasterio del Cuervo está en propiedad privada y no se puede entrar. Y la Morita, la Torre de Benalú, está en propiedad privada y no se puede entrar. Es decir, hemos cambiado mucho, a bien, a positivo, pero hay algunas cosas que se mantienen igual y que hay que seguir luchándolas. ¿Y qué es lo que me decías del espacio positivo sobre los sucesos? Era de lo que me quería hablar, que no es un tema que sigue siendo un poco complicado allí. Mira, te comento, últimamente ha venido una productora, porque, bueno, hay una productora sueca que quiere hacer una película, ha venido una productora Toma 2 que ha hecho un documental de 1 hora y algo, 1 hora y 10 minutos, sobre los sucesos para Canal Sur, divino, que ha gastado mucho dinero y mucho tiempo. Y esta empresa y esta productora empezó a ponerse en contacto con la familia y no ha conseguido hablar con toda la familia. Entonces, vamos a ver, el tema de los sucesos pasa en el 33 y básicamente se resume diciendo que fue una derrota. Y no solo fue una derrota del mundo campesino porque murieran 28 personas o porque 100 entraran en la cárcel, sino porque las autoridades, los propietarios, los que ganaron, los que vencieron, se encargaron de que eso no se conociera. Y no se conoce y hay un tabú, hasta le cambian el nombre al pueblo y en vez de Casavieja se llama Benalú de Sidonia a partir de que llega Franco, y no solo no se conoce, sino que no, es un tabú y la gente no puede ni hablar. En 1965, tú lo has comentado, llega Min y empieza un proceso de recuperación muy importante. Pero claro, como siempre, esto cuesta mucho trabajo, Min se va a Estados Unidos y no vuelve. Y es con la llegada de la democracia, es con la llegada de los nuevos ayuntamientos democráticos, cuando empieza un proceso de recuperación de los sucesos y de toda la memoria del pueblo que llega hasta ahora. Hay un hito importante que es en 2015, que se consigue el espacio conmemorativo de Casavieja. Ahora hemos conseguido muchas cosas, ya está más o menos normalizado, pero sigue habiendo familias que no quieren hablar y sigue habiendo algunos problemas. ¿Y el futuro de Benalú sigue vinculado a la agricultura o crees que el turismo supondrá un cambio? Yo creo que como todos los pueblos de Andalucía o del mundo rural, tiene que ser una economía diversificada. La PAC, la Unión Europea, lo que pretende es fijar la población en el mundo rural. La única manera que hay de hacer eso es diversificar, multifuncionalización, aunque se llama. No hace falta turismo, no hace falta agricultura, que seguimos teniendo unas condiciones muy buenas. Y esas dos empresas que te digo son punteras en Andalucía y en España, Las Lomas y el Cortijo Bio. Y no hace falta muchos sectores, servicios, construcción, multifuncionalización, diversificación, yo creo. Y sobre todo una cosa fundamental, que por eso era tan importante el instituto, cualificación de la mano de obra, cultura, educación. Y de alguna manera, con esto ya terminamos, Jerez Los Barrios, también un cambio en esa comarca interior, que era casi como un desierto, así que entre Gibraltar y Ronda, los pueblos de la sierra, había ahí un espacio casi vacío con 2 o 3 poblaciones, muchísimas cortijadas, y esa carretera estaba llamada primero a dar salida a los contenedores del puerto de Algeciras y segundo parecía que iba a integrar a las poblaciones como Medina, Benalú, Alcalá, Paterna. Claro, eso era lo que antes te comentaba, el nexo de unión o el lazo de unión, la carretera que unía Benalú con la Jerez de los Barrios es la carretera del Castaño, que está en unas condiciones súper deplorables, casi no se puede utilizar. Pues hasta tal punto es así que últimamente la corporación, todos los partidos políticos han llegado a un acuerdo, una idea que me parece estupenda, para luchar, para arreglar esa carretera. Y es síntoma de la marginación que siempre está un poco Benalú con respecto al resto de la comarca. Por eso esa carretera es tan importante, porque significa la unión de Benalú con la carretera, con la autopista de los Barrios. Bueno, Salustiano, pues muchas gracias, es un placer volver a charlar contigo. Vale, muchas gracias a ti.
Situada dentro de la comarca de la Janda, el municipio de Benalup Casas Viejas reúne un total de 7.000 habitantes en 60 kilómetros cuadrados de término municipal. A 112 metros de altitud y perteneciente a la Ruta del Toro, obtuvo su independencia de Medina Sidonia el 20 de marzo de 1991, aunque las reivindicaciones para esta segregación se inician desde la década de los 50, y esto ha servido para la mejora progresiva en la calidad de vida de la localidad. Después de tanto tiempo de dictadura, después de tantos tiempos de blanco y negro, pues por fin pasamos a un tiempo que es del color, ¿no? de la ilusión, de buscar nuevas perspectivas para los municipios, ¿no? Ahí yo creo que hay una ilusión renovada, ¿no? Por parte de todos los habitantes de los municipios, y en Benalú, en todo caso, incluso se podría ver esta participación y esta ilusión como todavía más incrementada, ¿no? En el sentido de que era un municipio que venía de querer ser independiente, todavía no lo era, pertenecía a Medina Sidonia. Tenemos que recordar eso, que hasta el año 1991 Benalú no es independiente, pero trae detrás de sí un largo historial de luchas por la creación en principio del municipio en el siglo XIX, apoyado por la Diputación de Cádiz, y luego pues distintos intentos de crear ese municipio independiente, segregado de Medina. Eso era un doble hándicap, ¿no? En el sentido de la democracia, en primer lugar, empezar a vivir la democracia, que era algo muy ilusionante, y por otra parte, esa reivindicación histórica que tenían los habitantes de Benalú por constituirse como un núcleo propio, con sus propios servicios, sus propias instituciones, su propio ayuntamiento, ¿no? En esos primeros 4 años de democracia en Benalup se sucedieron 3 alcaldes pedáneos en este núcleo de población: los socialistas José Luis Pérez, Benito Enrique Márquez y Antonio Orellana. Este último retrata la precaria situación con la que se encontraron en el ayuntamiento, una etapa que recuerda con inexperiencia en el cargo público, pero con ganas e ilusión de dotar a Benalup de infraestructuras básicas de las que carecían. Nos fuimos formando a golpe de ir aprendiendo a poco. No teníamos idea de lo que era un presupuesto ordinario, ni teníamos idea de lo que era un presupuesto de inversiones, de lo que eran las distintas partidas, lo que eran las distintas comisiones que normalmente funcionan en un ayuntamiento, y a todo eso fuimos accediendo, y a poco, ayudado por un buen secretario que tuvo el Ayuntamiento de Medina, don Carlos Bravo Sánchez, que nos quitó más de un lío, porque nosotros, en nuestra buena voluntad, aprobábamos de hacer muchísimas obras, muchísimas cosas, que no se podía hacer sencillamente porque no había consignación presupuestaria. Entre los retos a conseguir, Orellana destaca la necesidad de servicios e infraestructuras sanitarias y deportivas, así como establecer una red de alcantarillado en un periodo en el que estaba todo por hacer. Entonces, nosotros nos llevamos toda nuestra legislatura del 79 al 83, nosotros nos dedicamos a meter redes de saneamiento y a cometidas de agua para que los vecinos de las zonas periféricas, como la barriada Tajo, barriada Paternilla, tuvieran las más mínimas condiciones higiénicas, vamos. Eso hoy se ve muy sencillo, ¿no? Pero entonces que carecíamos de todo. Y aquí, sin embargo, a partir del 67 se empezó a hacer cositas, ¿no? Pero era tal el atraso que tenía Benalú, hacer una pedanía totalmente abandonada por el Ayuntamiento Matriz, que nos dedicamos a eso, porque Benalú era zona de que los vecinos se construían sus casas. En los 60 todavía se construían sus chozas, que no eran casas, eran chozas, con castañuelas y cegadas en la laguna de las Andas, y alguno más adelantado era Cazarón, unos muretes construidos de piedra, y después le ponían palos, formando un techo de piedra con barro, que cuando llovía se hinchaban los muros,
Y fue allá a partir de los 70 cuando se empezó a fomentar por parte de los particulares. Aquí un vecino que vendía solares, los particulares hacían sus propias viviendas, haciendo sin más mínimo proyecto, sin más nada, sino a la buena de Dios, sin proyecto de arquitecto, sin nada. Nosotros en los primeros años hacíamos la vista gorda y con un permiso de cerca que nos solicitaban, hacíamos la vista gorda y hacían tus casas. Porque tampoco en Benalú en esos años hubo una política de construcción de viviendas oficiales, de protección oficial. Hablando de una época bastante chunga. Estamos hablando de una época que en Benalú había un médico. Tras 2 años en la alcaldía, en 1983, Francisco González Cabaña sucedería a Antonio Orellana como alcalde pedáneo. Militante socialista desde su época universitaria, Cabaña afirma que se inició en la política en un periodo convulso. Yo militaba en el partido ya en la clandestinidad. En el año 75 yo fui detenido en 2 ocasiones, con 17 años entonces. La primera vez en un homenaje a Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y de la UGT, en el Cementerio Civil de Madrid, el 1 de mayo del 75, y posteriormente, 3 semanas después en Cádiz, en aquel famoso encierro del Hospitalito de Mujeres, ¿no? De lo que era la sede del obispado. Yo ahí tenía ya una militancia activa en la universidad, dentro de lo que era el Partido Socialista, y es verdad que pocos años después, un poco, digamos, en la transición, quité el pie del acelerador porque había que terminar la carrera universitaria y estuve un par de años cuando ya la democracia estaba encima de la mesa y era el modelo de convivencia de los españoles, estaba ya terminando la carrera y fue prácticamente en el año 79-80 cuando retomo otra vez, una vez acabada mi carrera y cuando ya había empezado a trabajar en el Instituto Alcalá de los Azules, es cuando comienzo otra vez con una militancia fuerte, ¿no? La verdad es que estábamos en el principio de los principios, ¿no? Llevábamos solamente 4 años de ayuntamientos democráticos y nosotros teníamos un grave problema que era nuestra dependencia administrativa de Medinasidonia, ¿no? Eso hacía que además este municipio, a pesar del esfuerzo que habían hecho los compañeros como Antonio Orellana, como Benito, en los 4 primeros años de ayuntamiento democrático, este pueblo tenía un déficit, consecuencia del maltrato al que lo sometía el ayuntamiento matriz. Durante los tiempos de la dictadura nosotros éramos algo al margen, ¿no? Por lo tanto habían hecho un esfuerzo muy importante los compañeros en los primeros 4 años, pero para cubrir cuestiones muy elementales. Sí, la primera red de alumbrado público con farolas que se pone en marcha, la inicia Antonio Orellana y la termino yo ya después, ¿no? Por lo tanto, era un pueblo con mucho déficit de infraestructuras, de servicios, en todos los aspectos. Y con el gran hándicap de no tener su administración aquí mismo, en su pueblo, sino a 22 kilómetros de distancia. Durante su mandato, según refiere Cabaña, no solo trabajó por la independencia de Medinasidonia, sino que trabajó para seguir dotando a Benalup de servicios e infraestructuras básicas de los que otras poblaciones ya disponían. El primer objetivo era conseguir la segregación municipal. Ese era fundamental, porque sin segregación de poco valían el resto de los esfuerzos. Arrancábamos más al Ayuntamiento Matriz de Medina, más porque teníamos una presencia importante en ese ayuntamiento, pero la verdad que todo era muy limitado y había que repartir, no ya entre 2, había que repartir casi entre 4, contando las 2 pedanías intermedias que son San José de Malcosinao y Los Badalejos, por lo tanto no era fácil. Entonces el primer objetivo era conseguir la segregación, que en el año 91 lo conseguimos y pasamos a hacer lo que queríamos, un pueblo dueño de su propio destino, ¿no? A partir de ahí, el segundo objetivo era, en paralelo, no digo yo que primero una cosa y después la otra, sino en paralelo,
era conseguir todas esas cuestiones que habíamos dicho, ¿no? Conseguir centros escolares dignos, conseguir un instituto de secundaria, que entonces era bachillerato, porque nuestros chavales se tenían que marchar de aquí a Medina, a Vejer, a Alcalá, a otros municipios para poder cursar enseñanza secundaria, conseguir, como digo, unas instalaciones municipales dignas, potenciar algo que ya veíamos que era muy necesario, como era la infraestructura de servicios sociales, y todo un plan de infraestructura para regenerar la infraestructura antigua, que estaba muy maltratada, y sobre todo un diseño del nuevo Benalú, ¿no? Esa era quizás mi obsesión, y ese diseño afortunadamente salió. Ese diseño salió con lo que es el plan general ahora vigente. Es verdad que tardó hasta el año 98, pero desde el año 98 nosotros fuimos capaces de tener ese primer instrumento de planeamiento. Benalú nunca había tenido un instrumento de planeamiento urbanístico, y diseñar nuestro crecimiento para evitar los crecimientos que se habían dado históricamente, y que fundamentalmente venían de la ocupación de vías pecuarias, de terrenos públicos, etcétera. Entonces, esos eran los objetivos que nos habíamos planteado, y afortunadamente, como digo, a los 10 años más o menos de conseguir nuestra independencia municipal, eran objetivos ya en buena parte conseguidos y otros muy avanzados. Yo de lo que me siento más orgulloso es de que la gente de mi pueblo, la gente de Benalú Casas Viejas, tenga a día de hoy un nivel de servicios igual, e incluso en algunos casos superior al de otros municipios. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, si para algo existimos los políticos locales, los servidores públicos, desde los gobiernos municipales, para que nuestra gente tenga buenas condiciones de vida, ¿no? Y en ese sentido yo estoy orgulloso de que en Benalú se dé a día de hoy, con mi trabajo, el de los compañeros y compañeras que han estado conmigo, de quienes me precedieron y de quienes me han seguido, ¿no? Pues que hayamos conseguido ese nivel de prestación de servicios tan importante para nuestros vecinos y vecinas. Tras 28 años en la alcaldía y siendo el principal valedor de la transformación en el municipio, Cabaña renuncia en noviembre de 2011 a la alcaldía para figurar en las listas al Congreso de los Diputados. Por tanto, la primera teniente de alcalde del consistorio benalupense, Amalia Romero, le sucedería como primera edil de la localidad. Romero comenta que se marcó como principales objetivos la creación de empleo social, el establecimiento de políticas de igualdad y la atención a los más afectados por la crisis económica. Pues para mí lo más importante, digamos, lo primero que yo me planteé era atravesar la crisis. Eso ha sido lo más importante, y sobrevivir. Porque, hombre, es verdad que como todos los ayuntamientos pues teníamos muchísimas dificultades. Mi ayuntamiento no era ajeno a eso, y bueno, pues desde el ayuntamiento pues se ha sabido cumplir con los compromisos que habíamos adquirido con los ciudadanos. Supimos cumplir con el tema de reduciendo la deuda financiera, prestar los servicios a la ciudadanía a un nivel bueno, trabajar en ayudar a la familia, pues volcando prácticamente la mayor parte de los recursos, y cumplir con la plantilla de trabajadores del ayuntamiento, cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales del propio ayuntamiento, y ha sido una tarea que no ha sido fácil. La verdad es que no ha sido fácil, han sido años muy duros. Eso sobre todo en mi primera legislatura, porque como digo, no eran momentos de grandes proyectos, era momento de ayudar a la familia, porque en Benalú pues la verdad es que el índice de paro era bastante alto, y las familias, pues había muchas familias que necesitaban de la atención del propio ayuntamiento, la administración más cercana, ¿no?, que es el ayuntamiento, y donde lógicamente acudían
y por tanto ahí teníamos que estar, La regidora socialista asumió en 2015 su segundo mandato, esta vez en minoría. En esta segunda etapa explica que se han podido llevar a cabo distintos proyectos para la mejora de la localidad, como la activación de un plan de embellecimiento, la mejora de infraestructuras deportivas y el inicio de las obras del Castaño, que posibilitará una mejor conexión con el campo de Gibraltar y la Costa del Sol. En la segunda legislatura, evidentemente, que la situación ha mejorado un poco, pues hemos ido retomando las inversiones que quedaron aparcadas, ¿no? Y bueno, que quedaron en el camino, como mejorar el tema del viario público. Estamos haciendo un plan de asfaltado de todo el viario del municipio, junto con un plan de mejora de parques, plazas, jardines y zonas verdes. Hemos continuado con un plan de eliminación de barreras arquitectónicas y de accesibilidad. También hemos llevado a cabo actuaciones de embellecimiento del municipio. En el plan hemos retomado un proyecto que quedó aparcado, que es la construcción del nuevo polideportivo municipal. También se han incrementado las infraestructuras y mejorado las infraestructuras de las instalaciones deportivas. En fin, eso todo gracias también a la ayuda de la Diputación y la Junta de Andalucía. Ha sido un reto para mí trabajar ayudando a la familia. Ha sido un reto atravesar esta crisis que la verdad sí ha azotado muy fuerte a este municipio y ayudar a la familia. Con eso me quedo. Lo más importante es que uno se quede con la conciencia tranquila, ¿no?, de haber dedicado todos los días, cada minuto de tus días, cada momento y todo el esfuerzo, pues intentar ayudar a los demás. Benalup debe continuar trabajando en la potenciación del sector terciario, sin descuidar su economía tradicional agrícola, principal motor económico de la localidad junto al sector de la construcción. Benalup tiene que definirse dentro de los municipios de la Janda en cuanto a saber qué es lo que quiere hacer, ¿no? En el año 2000, por ejemplo, se planteó el Benalup 2000, en donde se programaba o se establecía cuáles serían las estrategias de futuro, ¿no? Yo pienso que Benalup debe de pensar un poco en sus recursos básicos, que son la agricultura y la ganadería, debe de intentar modernizar. Tiene cerca una explotación como es Las Lomas, que también le ha servido mucho para su mano de obra, ¿no?, y le ha servido de referencia, pero debe de establecer ahí un poco los criterios. Agricultura, ganadería, está trabajando también el tema del turismo, creo que es importante, tiene buenos recursos en cuanto a patrimonio, no está mal, está bastante bien geolocalizada, estratégicamente está en un punto equidistante de la sierra, del Parque de los Alcornocales y de la costa, ¿no? Se dice que Benalup es segunda línea de playa, ¿no? Y yo creo que pues, por ahí deben de definirse un poco, ¿no? El paro, sobre todo, el paro es el punto débil del municipio, ¿no? Bueno, pues uno de los proyectos más importantes quizás es la finalización del Plan General de Ordenación Urbana, en el que estamos trabajando y bueno, que va a permitir el desarrollo de inversiones en materia de vivienda y suelos productivos, y yo creo que va a garantizar el desarrollo del municipio en la próxima década. Otro de nuestros objetivos, en los que también venimos trabajando, es en situar al municipio de Benalup en el mercado turístico, tanto nacional como internacional. Yo creo que había que ir hacia el turismo de calidad, ¿no? Hacia el turismo de calidad, turismo... Bueno, nosotros estamos rodeados de sierra, estamos rodeados de... Habría que enfocar también el sector servicios. Ya tenemos un camping aquí en nuestro término, pero había que fomentar todavía más el sector servicios, sin olvidar
la agricultura intensiva como hoy, que la gente de Benalú trabaja en el Cortillo de las Lomas, trabaja aquí en Bío, sin novedad, para fomentar el turismo y fomentar el sector servicios. La gente históricamente de Benalú siempre ha acudido al campo de Gibraltar y Costa del Sol pues para poder trabajar, ¿no? Y son muchos los trabajadores de Benalú que se desplazan diariamente pues a esas zonas pues para buscarse la vida. Y la verdad es que sí, otro de los objetivos principales del ayuntamiento ha sido combatir precisamente el desempleo a través de planes de empleo, bolsas de trabajo municipales, y era una prioridad combatir el desempleo y la atención como he dicho antes, a las familias, ¿no? Bueno, yo creo que nuestro problema histórico ha sido que no hemos tenido una economía diversificada, ¿no? Una actividad económica. Gran parte de nuestra mano de obra está dedicada a la construcción. Ya sabemos lo que ocurrió con la crisis y con la construcción. Afortunadamente se ha recuperado. Me preocupa mucho el Brexit, en el sentido de que tenemos una buena parte de nuestra mano de obra de la construcción trabajando desde hace ya bastantes años en Gibraltar, ¿no? Por lo tanto, esa es una preocupación. Pero a lo que queremos, a lo que aspiramos y queremos conseguir es algo que poco a poco vamos consiguiendo, y es que haya menos monopolio del sector de la construcción en nuestro empleo y se diversifique más. Se han hecho apuestas importantes en el tema del desarrollo turístico. Hay cuestiones ahí como el fair play, en cuanto a turismo deportivo, como el Hotel Utopía, que es una referencia cultural hoy en día en la provincia, Huacana, que en el embalse del Selemín. Ahora mismo hay un proyecto de potenciación de toda la cola del embalse del Selemín, que reúne los ingredientes necesarios para seguir diversificando, con el turismo medioambiental, el turismo cultural, las cuevas del Tajo de Figuras, los yacimientos de dólmenes que están en esa zona, y toda la actividad vinculada a la lámina de agua del embalse del Selemín y el Parque Natural de los Alcornocales, ¿no? Por lo tanto, nuestro gran reto es la diversificación de la economía. Ha crecido el sector servicios y la agricultura, digamos, de producción de hortícolas, es también muy importante prácticamente desde enero hasta julio, ¿no? Eso ha generado, a través de dos empresas, Cortijo Bío y Las Lomas, ha generado una oferta de empleo que cada vez es más potente y que está haciendo que incluso gente que se fue a la construcción en el momento del boom estén retornando a la actividad agrícola, como digo, esta agricultura más moderna de producción de hortícolas y de su transformación para la exportación. Si seguimos en esa línea y se va potenciando la actividad agrícola moderna, si se va potenciando como hasta ahora está ocurriendo la actividad turística, el sector servicios se complementa de esas cuestiones, estamos consiguiendo lo que queríamos, diversificar, pero todavía nos falta mucho y la construcción sigue teniendo un peso demasiado fuerte en la actividad del empleo en nuestro municipio. Diversificar la economía local, desarrollando a su vez otros sectores como el turístico, además de seguir estableciendo políticas activas de empleo, se establecen como principales objetivos a perseguir en los próximos años.